Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Seguros en su amor. La grandeza del amor de Dios nos da la seguridad de la salvación. En Juan capítulo 3, versículo 16, el propio Jesús nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios ama tanto a las personas de este mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en él y le obedezca no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero hacer notar que cuando Jesús habla del mundo, se está refiriendo también al sistema corrupto que vive de espaldas a Dios, que ni cree, ni le conoce, ni le quiere conocer, y de alguna manera odia todo lo relacionado con él, y por tanto odia a los que creemos, le amamos y le servimos a Dios. La grandeza del amor de Dios no consiste en el número de personas que han existido, existen o existirán en un futuro, sino que en el mundo, en el sistema corrupto que vive de espaldas a Dios, que es enemigo de Dios, hay y se actúa con tanta maldad que se necesita un gran amor para amarlo. A esto se refiere Jesús cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, Jesús, refiriéndose a los cristianos, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, si el mundo nos odia, debemos recordar que a Jesucristo lo odiaron primero. Si perteneciéramos al mundo, el mundo nos amaría como a uno de los suyos, pero nosotros ya no formamos parte de este sistema mundano que nos rodea. El Señor nos ha elegido para que saliéramos del mundo y por eso el mundo nos odia. Hay muchos versículos que nos ayudan a comprender mejor la grandeza del amor de Dios. Veamos algunos. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, leemos lo siguiente. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La grandeza del amor de Dios nos obliga a amarnos unos a otros, porque el amor verdadero viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios, la esencia de Dios, es el amor. Dios mostró cuánto nos ama, o sea, su gran amor, al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de creer en Él. Así, de esta manera, Dios manifestó su gran amor hacia nosotros, en que nos regaló a su Hijo unigénito, para que las personas de este mundo, a través de su muerte y gloriosa resurrección, puedan recibir vida verdadera, la vida eterna. Y es en esto que consiste el amor de Dios, el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como sacrificio para perdonar nuestros pecados. Claro está, eso depende de nuestro claro arrepentimiento, nuestro arrepentimiento genuino. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, el apóstol declara: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros, hermanos, los que creemos, obedecemos y servimos al Señor, sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en medio de ellos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, también declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Dios demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Y también en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5, declara:
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos salvos por la gracia de Dios. Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestros pecados, Él nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es sólo por la gracia de Dios, hermanos, que nosotros hemos sido salvados. Quiero terminar con unas preguntas. ¿Estamos seguros del amor de Dios? ¿Conocemos realmente la grandeza del amor de Dios? Hermanos, la grandeza del amor de Dios nos da la seguridad y nos da la garantía de nuestra salvación. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.